Vamos a orar una vez más y después vamos a comenzar. Señor, gracias por lo que podemos cantar. Te pedimos, Señor, ahora por tu palabra que vamos a compartir, que nos ayude, Señor, a poder entenderla. Señor, que nuestros corazones puedan estar preparados para recibir tu palabra. Tu palabra es poderosa, Señor, y hace muchas cosas, Señor. Por eso te pedimos por corazones dispuestos a escuchar, oídos, Señor, para oír. Ayúdanos, Señor. Te pido por tu Espíritu Santo que pueda estar obrando, ayudándonos mientras vamos avanzando por esta parábola, Señor. Gracias por tu misericordia con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra, no nos has dejado solos, y es nuestra lámpara, nuestra guía, que nos ayuda, Señor, día a día, mostrándonos cómo debemos vivir, cómo debemos agradarte, Señor. Gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Lucas capítulo 20, vamos a estudiar una nueva parábola hoy día. Lucas capítulo 20. En algunas de sus Biblias está con el nombre, en esas separaciones que tienen, la parábola de los labradores malvados. ¿Sí? Vamos a leer en el Evangelio de Lucas. Antes decir que esta parábola se encuentra en 3 evangelios, ¿no? La misma parábola se encuentra en Mateo, se encuentra en Marcos y también se encuentra en Lucas. Pocas parábolas del Señor Jesús se encuentran en 3 evangelios. Y eso es un indicador para nosotros para decirnos la importancia de su contenido. Dios ha querido que esta parábola sea repetida en 3 de sus evangelios, con algunas diferencias que vamos a ir explicando mientras avanzamos, pero es importante que podamos poner ahí, antes de entrar a la parábola, ese dato, ¿no? De que esta parábola está repetida en los 3 evangelios. Entonces vamos a comenzar. Gracias. En el versículo 9, capítulo 20, versículo 9, vamos a leer en Lucas y después vamos a ir viendo por qué hemos escogido Lucas para compartir esta parábola y las cosas que nos van a ayudar aquí a entender. Lucas capítulo 20, vamos a leer del verso 9 hasta el verso 19. Dice así la palabra del Señor. Y comenzó a referir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a los labradores y se fue de viaje por mucho tiempo. Y al tiempo de la vendimia envió a un siervo a los labradores para que le diera parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, y ellos también a este, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar al tercero, y a este también lo hirieron y le echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás a él los respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo: este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña lo mataron. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron: nunca suceda tal cosa. Pero él, mirándolos fijamente, dijo: entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, ¿esa en piedra angular se ha convertido? Todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y aquel sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Verso 19. Y los escribas y los principales sacerdotes procuraban echarle mano en aquella misma hora, pero temieron al pueblo, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Jesús está en el contexto de Lucas, en el capítulo 20, empieza
a ellos cuestionando la autoridad, los escribas y los líderes religiosos de ese tiempo a Jesús, ¿por qué hacía lo que hacía? ¿Con qué autoridad estaba haciendo lo que estaba haciendo? Y es en ese contexto que Jesús va a contar esta parábola a la multitud, pero obviamente está dirigida específicamente a estos líderes religiosos de ese tiempo. La parábola, como algunos tienen ahí nombre, de los labradores malvados. Ahí en sus bosquejos ustedes tienen un subtítulo que hemos puesto que se llama una parábola profética. Una parábola profética. Y vamos a ver por qué esta es una parábola profética. Como hemos dicho, esta parábola se encuentra en 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Y vamos a ir aportando de cada evangelio para entender mejor cuál fue la intención, el punto más importante por el que Jesús contó esta parábola y se la dirigió a estos líderes religiosos de ese tiempo. La verdad principal que ustedes tienen en su bosquejo dice: cuando los malvados creen que se están saliendo con la suya, lo que ellos no saben es que están cumpliendo el perfecto plan de Dios. Dios siempre gana. Dios siempre gana. Y vamos a ver esta verdad a lo largo de estos puntos. Lo primero que vamos a ir viendo, aunque en sus bosquejos están en 2 puntos, pero creo que es difícil a lo largo de explicar estos versículos, ver dónde empieza uno y dónde termina uno. Por eso vamos a hablar de los 2 primeros puntos, que es acerca de la paciencia de Dios y acerca de la maldad del hombre. Los 2 vamos a ver al principio. Ahora, empecemos con la parábola. Cuando uno lee el Evangelio de Lucas, cuando dice ahí, un hombre plantó una viña y la arrendó, es decir, y la alquiló y se fue de viaje por mucho tiempo. Y después de eso mira el problema y lo que estos labradores hicieron con los siervos que este dueño envió. Uno se pregunta, ¿realmente qué realmente era esa viña? ¿O cómo era la viña en esos tiempos para que estos hombres tengan tanto interés en hacer tremenda maldad? Porque aquí Lucas lo relata de una manera sencilla. Plantó una viña y muchos de nosotros, tal vez si hemos pasado solo por Tarija o algunos han viajado a Tarija, normalmente los viñedos se hacen en las montañas. Y eso era en la geografía en Israel. Pero cuando uno pasa por Tarija es muy notorio ver los viñedos que están casi en las colinas. ¿Y qué es un viñedo, no? Casi se pueden ver las rieles de plantas y las estructuras que tienen que poner para que estén las ramas y los frutos no caigan. Entonces, cuando pensamos en esto y pensamos en los tiempos bíblicos, dice: un hombre plantó una viña, la alquiló y se fue de viaje. Y después pasó todo este problema que acabamos de leer en Lucas. Pero como he dicho, esta parábola está en los otros 2 evangelios y nos ayuda a entender por qué estos hombres hicieron lo que hicieron. ¿Qué realmente era esta viña? Por ejemplo, si nosotros vamos al evangelio de Mateo, vamos un ratito a Mateo, donde está Mateo capítulo 21, esta parábola, y ahí Mateo nos da mayor dato de cómo este hombre dejó y qué es lo que realmente les dejó. Mateo capítulo 21, del verso 33, está hablando de la misma parábola. Dice: escuchad a otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña, la cercó con un muro, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Mateo? Que es de lo mismo que está hablando Lucas. Está diciendo: el dueño de esta viña la plantó, es decir, empezó de cero, armó las estructuras donde iban a apoyarse las ramas. Como nosotros vamos a ver más adelante en el libro de Isaías, cuando está hablando acerca de los viñedos en los tiempos bíblicos, cómo se hacía esto, Isaías en el capítulo 5 nos dice que una persona que iba a plantar una viña cavaba por todas partes con el propósito de quitar todas las piedras. Y al ser en la montaña, dice, habían muchas piedras. Mateo nos dice, no solo plantó la viña, sino que la cercó, es decir, la amuralló. Y la razón por lo que los dueños de las viñas hacían esto era para cuidar de los animales o de algunos ladrones o de la gente común que podía al pasar hollar
las semillas que estos hombres plantaban. Entonces la plantó, la cercó, es decir, la protegió. Y la idea de protección es, solo protegemos algo que vale. Después de eso nos dice Mateo, cavó un lagar. Y la idea de un lagar, esto sí ya en Apocalipsis vemos algunos versículos que nos ayudan a entender mejor qué era un lagar. Y esto consistía más que todo en dos excavaciones, es como dos pequeñas piscinas conectadas por un tubo, donde cosechaban los frutos en una de las piscinas. ¿Para qué? Para pisarlas con los pies, y a través de ese tubo el jugo pasaría a la segunda piscina, donde en jarros pondrían este líquido. Entonces este labrador plantó la viña, este dueño, la cercó, le cavó estas piscinas, estos lagares, y después se nos dice, y le construyó una torre. Con esa piedra misma que habían sacado, había construido una torre, y la idea de esta torre era que debía ser para una persona, un labrador que debía estar en esta torre para advertir de cierto peligro. A las ramas crecer mucho, muchas cosas no se pueden ver. Entonces la torre permitía que podían ver animales como zorros o chacales, y al mismo tiempo la base, el fundamento de esta torre se usaba como un depósito de almacenamiento donde iban a llevar estos jarros llenos de este líquido. Entonces, cuando Lucas está diciendo, plantó una viña, la arrendó y se fue, ¿qué está diciendo el autor? Como nos ayuda a entender Mateo, lo que está diciendo es, les dejó un negocio completo. Les dejó un negocio completo, a tal punto que después se nos dice, dice Lucas otra vez, un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se fue de viaje por mucho tiempo. Y dice el verso 10, y al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña. Es decir, le hizo todo lo que se puede hacer a esta viña. Y yo quiero que piensen conmigo en un momento, algunos que por ejemplo han estudiado administración de empresas, ingeniería industrial, si habría un hombre que haría una empresa tal aquí en nuestra ciudad y te la deje a ti solito, administrala. Y después de un tiempo voy a venir y me vas a dar parte de la ganancia, el resto es tuyo. Y se va de viaje, te la dejó toda a ti. Lo que está diciendo es que estas personas tendrían privilegios, gozaban de una independencia, que no es lo mismo que cuando el jefe está ahí todo el momento y eres un operario dependiente. Estos labradores gozaban de esta viña como si fuera de ellos. En Isaías, en el capítulo 5, hablando de esto que vamos viendo mucho, versículo 4, este hombre que había plantado una viña hace una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué más podía hacer por esta viña que no se había hecho? Dice en Isaías capítulo 5, verso 4. ¿Qué más se puede hacer? Y la respuesta es, nada. Lo ha hecho todo. Lo ha hecho todo. El dueño estaba dejando esta viña con todos sus privilegios a estos hombres y se estaba yendo de viaje. Y después se nos dice, y en el versículo 10 leíamos, que dice que mandó a uno de sus siervos en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de la vendimia. ¿Qué quiere decir? Que hizo como un contrato con estos labradores. Yo les dejo todo, pero al tiempo de la cosecha solo me van a dar una parte, nada más. Y yo voy a mandar a alguien. Eso quiere decir que había un contrato y ellos quedaron en un contrato. Convinieron en el contrato. Pero aquí Lucas nos dice algo que los otros dos evangelios no nos dice. Y dice, y se fue de viaje por mucho tiempo. En otras versiones dice, se fue de viaje por un largo viaje. Largo viaje por mucho tiempo. Ahora, hay algo interesante, ¿no? Cuando alguien te deja una propiedad para cuidarla, ¿no? Se ve mucho en nuestro medio también, cuando hay una propiedad, va a viajar a Estados Unidos y te va a dejar la casa para que la cuides y se ha perdido por mucho tiempo, entonces has estado pagando los servicios, has estado manteniendo la casa y después de un tiempo alguien ha susurrado esta figura hasta legal que nosotros tenemos en este tiempo en nuestro país, que es, ¿has pensado en hacer usucapión?
Porque después de 5 años de pagar los servicios y legalmente testigos pueden atestiguar que has vivido en ese lugar, esa propiedad puede llegar a ser tuya. Y eso tenemos en nuestro medio, ¿verdad? Usucapión. De todas maneras, la tierra es de quien la trabaja. Eso hemos aprendido estos años, ¿no? La tierra es de quien la trabaja, no del dueño. Y por eso en este tiempo tantos avasallamientos en el oriente estamos teniendo. No importa quién tiene título de propiedad, la tierra es del que vive ahí y la trabaja. Entonces este hombre se fue de viaje por mucho tiempo. Y ese tiempo viviendo estos labradores, trabajando, empezaron a sucumbir ante esta idea. Se ha tardado mucho, ¿por qué le tenemos que dar lo que le tenemos que dar? De todas maneras, nosotros estamos manteniendo porque tenían que cultivar, tenían que pisar, tenían que hacer todo eso. Por otro lado, obviamente, ya hemos hablado un poquito de los privilegios que ellos tenían que hacer. Entonces, con el tiempo, hay la sensación de que algunas cosas que no nos pertenecen, ya nos pertenecen. Estaba estudiando en la mañana en mi trabajo esto y me llamó el dueño de donde yo alquilo en la librería, que está pasando exactamente lo mismo. Ha hecho un viaje y se le está complicando volver. Se enfermó de algo, durante un mes ya tenía que volver, estaba llegando, dice, al aeropuerto la semana pasada, le han detectado COVID, le han dicho otro mes más que tiene que quedarse. Y siempre me pregunta, ¿puedes averiguar cómo está la situación ahí? Y los que están viviendo aquí, sus familiares dicen, está muy enfermo y yo creo que ya no va a volver. Y él se enteró, me cuenta que ya están haciendo esta figura de usucapión. Y yo estaba estudiando ese día eso y no sabía qué compartirle, ¿no? ¡Wow! ¡Qué coincidencia! Y bueno, después de eso, sigamos en el versículo 10, dice, y al tiempo de la vendimia, envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con manos vacías. Y esto es interesante también. Vamos a ir viendo ahí la maldad. Esto es interesante. Algunos de nosotros alquilamos, algunos alquilan algo. ¿Tú te imaginas eso? Mandar a alguien para que cobre el alquiler y no solo no le paguen, sino que lo peguen y lo manden pegado. Estos hombres no solo le estaban diciendo no te vamos a pagar, sino le estaban mandando una señal al dueño. Te estamos mandando una señal. Al primer siervo lo golpearon y le mandaron con las manos vacías. Sigue diciendo, verso 11, volvió a enviar a otro siervo y ellos también a este, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con manos vacías. Y van a ir notando algo acá. A medida que va mandando siervos, a cada siervo le va peor. De hecho, en Mateo, si ustedes leen en casa, en Mateo y en Marcos, dicen que algunos los apedrearon, algunos les hirieron en la cabeza, la idea es con piedras. Y aquí como dice, a otros los ultrajaron, a otros los avergonzaron. Y los mandaron con la mano vacía. Este es el segundo siervo. En Mateo y en Marcos se menciona como grupos. Pero aquí se menciona como individuos que van a pedir la parte que habían quedado. Entonces mandó al primero, lo golpearon y lo mandaron con manos vacías. Ponte en un momento en el lugar de los siervos de este dueño. Llega el primero, ¿no? Llega el primero todo golpeado y le dice al otro, ven tú vas a ir. Va el segundo, también lo golpean, lo ultrajan y lo mandan. Y vuelve así. Y el tercero está sentado ya temblando, ¿no? Y le dice, tú vas a ir ahora. Y lo manda al tercero nuevamente. Por eso obviamente estaba diciendo que separar entre la maldad de estos hombres y la paciencia, que se juntan los dos ahí, ¿no? Porque hermanos, piensen un momento, si esto te pasaría a ti, si tú fueras el que ha alquilado algo y así te tratarían, ¿qué harías? A ver, ¿a quién voy a mandar? ¿Qué puedo hacer? No, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Pero este amo manda al tercero. Y volvió, dice el versículo 12, a enviar al tercero. Y a este también lo hirieron y lo echaron fuera. Como he dicho,
con no darles el dinero ya era suficiente afrenta, pero la idea de golpearlos, y en los evangelios de Mateo y Marcos dicen, algunos los apedrearon y algunos los mataron, dice Mateo, algunos los mataron, ya era una señal, era un mensaje para este dueño. Entonces, el dueño llega en el versículo 13 y se pregunta, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y como he dicho hace rato, cuando a alguien le pasa esto, no se hace esta pregunta como él lo está haciendo acá, porque nosotros sabemos qué debemos hacer cuando una persona se está aprovechando de nuestros derechos, de lo que nos pertenece. Haremos con la policía, iremos nosotros mismos y haremos venganza y les haríamos, o a ese momento los sacamos de ahí. Pero este amo no hace eso, dice, ¿qué haré? En medio de este contexto, sus 3 siervos heridos hayan vuelto, algunos ya no han vuelto, y aquí dice uno, ¿qué haré? Dice el versículo. Ya sé, tengo una idea. Voy a enviar a mi hijo. Tal vez a él, ¿qué dice? Le respeten. Asume el dueño que la razón por qué han tratado a estos siervos así es porque son siervos, son esclavos, no tienen respeto. Pero cuando vean a mi hijo y sepan que es el dueño, le van a respetar. Entonces envía a su hijo. ¿Y qué pasa? Cuando los labradores, vieron y dijeron, este es el heredero. Dice, este es el heredero. ¿Qué hicieron? Ok, con él dialoguemos, hablemos y llegamos a un acuerdo. No. ¿Qué pasó? Dice la Biblia. Este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Y ahora aquí, la parábola va a llegar a su clímax. Es decir, la razón por la que Jesús contó esta parábola. El dueño se pregunta, por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Y Jesús está contando esta parábola y empieza con esta pregunta. ¿Qué les hará el dueño de esta viña? Ahora, cuando él antes pregunta ¿qué haré? Y envía a su hijo, obviamente estamos viendo que en medio de esos 3 envíos que él ha tenido, decide dar una oportunidad más a estos labradores y envía a su hijo. Y ahora aquí hay algo interesante. Cuando ellos ven al heredero, ellos piensan, dicen, matémoslo para que cuando lo matemos, si lo matamos, ¿qué va a pasar? La heredad va a ser nuestra. Y para hacer semejante cosa, hermanos, eso nos dice que no todos tenían este tipo de viñedos, o sea, era algo, para llegar al punto de matar y hacer semejantes cosas, era porque esas propiedades o esos negocios realmente valían. Entonces, cuando vieron venir al hijo, lo primero que pensaron es lo siguiente. Si el hijo está viniendo y el padre hace mucho tiempo que no viene, es porque tal vez el padre está muerto. Y por eso el hijo ha venido a reclamar. Y si nosotros lo matamos al hijo, entonces ya no hay heredero. Y la ley judía decía que si un dueño moría y no dejaba su propiedad a herederos, quien sea que la reclame y particularmente a los ocupantes de esa propiedad, se le permitía tenerla. El camino se allanó. Con la muerte del hijo, legalmente, sin hacer ilegalidades, legalmente esta propiedad va a ser nuestra. Porque trabajamos aquí, no hay herederos y nos corresponde. Entonces, matan al hijo y la idea de estos labradores es, nos quedamos con todo, nos enriquecemos. Y la pregunta es, por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña cuando él venga? Y ahí sí se puede distinguir en cuanto al tercer punto, que después vamos a hablar un poquito más en cuanto a la severidad de los juicios de Dios. Dice Jesús, vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Es decir, el dueño iba a venir y les iba a dar su merecido sin reclamo de misericordia. Y decíamos en el principio que esta era una parábola profética, porque cuando Jesús estaba diciendo estas cosas, estaba anunciando que la destrucción de Jerusalén.
que iba a venir más adelante. La dispersión de todos los judíos. Y más adelante va a ir mostrando y va a ir aclarando Jesús por qué está contando esta parábola. Y dice que esta viña se les iba a dar a otros. Ellos se iban a entender que su maldad tendría retribución. Algo que también podemos ver acá acerca de este dueño. Yo recuerdo ahí donde tenemos alquilado la librería, cuando todavía no alquilábamos ahí en la calle Bolívar, estaba pasando por la calle Bolívar y vi la cortina media abierta y yo me acerqué para buscar si estaba en alquiler o algo así. Y cuando hablé con el dueño me dijo, está vacía pero no quiero alquilarla. Y le pregunté por qué. Y él dijo, porque el anterior inquilino me debe de 18 meses y me ha dejado todo esto, como ves, un desastre, y se ha ido y encima ha sido enojado. Por eso prefiero que esté vacío, no quiero alquilar. Y esto es normalmente lo que escuchamos a veces cuando uno es mal pagado en cuanto a los alquileres. Pero este amo dice que iba a venir, iba a destruir a estos malvados, ¿y qué iba a hacer? Que se quede vacía. No, se le iba a dar a otros. Se le iba a dar a otros, y es que era una muestra más acerca de su paciencia, lo sufrido, lo amoroso que era este amo. Ahora, dice, cuando ellos oyeron acerca de lo que iba a hacer al castigarlos y al dar la viña a otro, en Lucas se nos dice que cuando oyeron esto, ¿sí? Dice verso 16, y vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron, nunca suceda tal cosa. Y estos son los escribas y los fariseos. Nunca suceda tal cosa. Ahora aquí hay algo que es diferente, un poquito diferente en Mateo. Vamos un ratito otra vez a Mateo 21, donde estamos viendo la misma parábola. Y miren lo que dice en Mateo 21. Mateo 21. En el versículo 40, después de esta gran maldad de estos labradores, Jesús pregunta en capítulo 21, versículo 40, cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a estos labradores? Y noten la respuesta acá, versículo 41. Ellos dijeron, es decir, los escribas y los fariseos dijeron, llevará a estos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Es decir, a estos miserables les va a dar el castigo que merecen y dará la viña a otros. Pero en Lucas se nos dice, nunca tal acontezca, que son los mismos. Entonces, ¿cómo podemos entender ante la pregunta, ¿qué hará el dueño al volver? Y la respuesta, aún de la mayoría de los comentaristas, es la siguiente. Jesús está contando esta parábola y está usando una metáfora muy conocida para todos ellos. Y ellos le están escuchando, los escribas y los fariseos, los líderes religiosos, en medio de la multitud. Y lo que está pasando es que ellos están asintiendo. Es como cuando Natán se acercó a David y le cuenta la historia, recuerdan, para confrontar su pecado. Y David dice, el tal es digno de muerte. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Ah, no, ya no es digno de muerte. Aquí está haciendo eso. Ellos no estaban entendiendo lo que Jesús estaba diciendo y a quién estaba direccionado ellos, a esta parábola. Entonces ellos dijeron, cuando escucharon eso y la maldad de estos hombres acerca de este dueño de esta viña y sus siervos, dijeron, estos miserables deben ser castigados. Pero cuando se dieron cuenta que Jesús estaba dirigiéndolo a ellos y les dijo, va a venir, los va a destruir, ellos dijeron, nunca tal acontezca. Se empezaron a dar cuenta que de manera indirecta Jesús les estaba lanzando directas. Nunca tal acontezca. Y aquí empezamos un poquito a explicar de qué se dieron cuenta. ¿De qué se dieron cuenta? Lo primero que se dieron cuenta es, ¿quién es el dueño de esta viña? Y yo creo que nosotros, por estar en este lugar del Nuevo Testamento, de este otro lado, ya más o menos nos vamos dando cuenta de los personajes principales que están representados en esta metáfora.
¿Quién es el dueño de la viña? Dios el Padre. Dios el Padre es el dueño de la viña. ¿Cuál es la viña? ¿Qué está representando la viña? Isaías, vámonos a Isaías capítulo 5, verso 7. Isaías, rapidito vamos a leer. Isaías 5, verso 7 dice, hablando de esto que veníamos citando acerca de cómo se preparaba una viña, qué más se le tenía que hacer a una viña. En Isaías capítulo 5, verso 7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Es decir, Dios es el dueño de la viña, y la viña es Israel, el pueblo judío. ¿Quiénes son los mensajeros que mandó este dueño? ¿Quiénes son los mensajeros? Todos los profetas, desde Samuel hasta Juan el Bautista, que vinieron a advertirles y a llamarles al arrepentimiento. Pero con uno tras otro, ¿qué hicieron? Los mataron, los avergonzaron, los apedrearon. Era una metáfora para mostrar todas las personas que Dios en su bondad envió vez tras vez a este pueblo judío. Más adelante, y hoy día nos tocó eso en la lectura bíblica en Hechos capítulo 7, aunque está más adelante esto de lo que está hablando Jesús, Hechos capítulo 7, Esteban está dando su gran discurso y está haciendo el apunte exactamente a lo que Jesús estaba diciendo. En el capítulo 7, Esteban ya cuando está acabando su discurso, porque lo van a matar, y de paso, ¿cómo lo van a matar? A pedradas. No, a pedradas, conforme a lo que aquí se dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Y aquí es otra mención a lo que estamos viendo acá. Vosotros, judíos, tenían que el privilegio. Ángeles han venido y les han dado todo. Es todo de ustedes. Pero ustedes no guardaron su pacto. Ustedes se han desentendido como esos labradores del pacto que ustedes habían hecho. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera, lo apedrearon. Y cuando uno estudia la historia de Israel y todos los mensajeros que Dios les había mandado, podemos ver vez tras vez lo que aquí Jesús, en otras palabras, Jesús aquí está dando un compendio sencillo de la historia de Israel. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que les ha enviado. Y por último, el ejemplo era obvio. Ya tenemos el dueño de la viña. ¿Quién es la viña? ¿Quiénes son los mensajeros? ¿Y quién es el Hijo? Jesús. El que estaba hablándoles en ese momento. Y en ese momento obviamente todavía no había muerto Jesús. Por eso es una parábola profética. Porque ustedes lo van a matar. Ustedes lo van a rechazar. Estos hombres, lo que está diciendo es, ya se dieron cuenta, ya entendieron. Y por otro lado, el último personaje que se nos menciona ahí, y se los dará la viña a otros. ¿Quiénes son esos otros? Gentiles y judíos. A la iglesia universal, conformada por gentiles y judíos. Obviamente era el ingreso de los judíos, como dice Romanos, pero también iba a estar conformada por judíos creyentes, que es lo que nosotros conocemos hoy día como la iglesia universal. La viña, el privilegio iba a ser quitada de los judíos que lo tenían e iba a ser dada a los judíos y gentiles creyentes. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta de esto y dijeron, nunca tal acontezca, entonces Lucas nos dice algo interesante. Lucas dice, versículo 17, pero él, es decir Jesús, mirándolos fijamente. Después de contar esto y entender esto, ahora los va a mirar fijamente, dice a ellos, a los fariseos que dijeron esto, y les va a hacer otra pregunta. Y dice, entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito?
La piedra que desecharon los constructores, ¿esa en piedra angular se ha convertido? La pregunta es, cuando ellos respondieron de esa manera, Jesús, como cierta molestia, los mira, dice fijamente y les hace esta pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Ellos estaban empezando a entender lo siguiente. Al hecho de ellos matar al heredero, el propósito, como hemos dicho hace rato, era quedarse, enriquecerse a sí mismos, quedarse con la viña. Pero ahora Jesús les hace una pregunta. Y esta pregunta los sorprende. Y esta es una cita del Salmo 118. Esta es una cita del Salmo 118. Y en esta cita, cuando ustedes lo estudien en el contexto en el Salmo 118, y a propósito, quiero decir algo. Solo por leer la Biblia estos años y estar yendo de lugar en lugar, te vas a dar cuenta de lo siguiente. Que esta cita que acaba de hacer acá a Lucas, hablando de la piedra desechada, aparece en varios lugares del Nuevo Testamento. De hecho, está en los 3 evangelios, está en Hechos, está en Romanos, está en Efesios, está en muchos lugares. Y muchos de los autores, casi todo el Nuevo Testamento, por así casi, algunos no lo citan, tienen esta cita, que está sacada de Salmo 118. Y en Salmo 118, si tú lees lo que estaba pasando, hablando de este rey, obviamente que se está aplicando aquí a Jesús, este rey que estaba siendo desechado por los sabios de ese tiempo y después es puesto en un lugar de privilegio en el Salmo 118. Ahora Jesús está tomando esta cita del Salmo 118 a estos labradores que habían hecho esto y les recuerda algo que los sorprende y les dice, recuerden esto. La piedra que los constructores habían rechazado se ha convertido en piedra angular. Y esta idea de piedra angular es cuando Salomón construyó el templo, la piedra más importante sobre la que se asentó el templo. La piedra angular, que ha sido rechazado, se ha convertido en piedra angular. Jesús está citando el Salmo 118 y les está diciendo que su rechazo al hijo le llevaría a este hijo a un lugar de privilegio y de autoridad. Por eso el título de esta parábola, en la verdad principal que decíamos, cuando los malvados piensan que están saliéndose con la suya, lo que ellos no saben es que simplemente están cumpliendo el plan de Dios. Estos malvados estaban diciendo, matémoslo y así nos quedamos con todo. Y lo que Jesús les está citando es que por medio de esa acción que ellos estaban haciendo, lo que estaban haciendo es llevar a esta piedra que estaban rechazando a un lugar que ellos no se estaban imaginando. Iba a ser una piedra angular. En palabras de lo que ya nosotros entendemos es, este Cristo crucificado iba a ser un Cristo resucitado. Esa piedra no se iba a quedar rechazada, sino que esa piedra se iba a levantar de los muertos y después iba a tener toda la autoridad. Toda la autoridad. Es decir, ellos no se iban a salir con la suya. Ahora, después de eso hay este texto que es un poquito difícil, el versículo 18, donde dice, todo aquel que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos y aquel sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Hay muchos comentarios, explicaciones sobre esos versículos, sobre ese, pero el punto principal es el Hijo, es este versículo que está citando Jesús aquí acerca de lo que desecharon y lo que se convierte esa piedra. Y como he dicho, y vamos a ver un poquito ya, terminando con esta parábola, el propósito por el que Jesús contó esto, veremos algunas aplicaciones de esta parábola para nosotros y para pensar. Como he dicho al principio, cuando este dueño de esta viña mandó a los siervos, y vemos el trato que le dieron estos labradores, estos siervos, vemos la maldad, al menos como Lucas nos relata, en aumento. Al primero lo pegaron, al segundo lo ultrajaron, al otro lo ultrajaron y lo golpearon y lo mandaron herido. Y en los evangelios de Mateo y Marcos se ve también esta progresión de la maldad de estos hombres. Y algo que un comentarista decía que era interesante en una aplicación es esto. Decía este comentarista, vemos en estos versos que la maldad va en aumento. Y eso siempre sucede a no ser que la gracia de Dios intervenga.
Por eso resiste al principio, decía él, ya que los siguientes pasos en el pecado serán más fáciles que el primero. Y eso es interesante, ¿verdad? Cuando nosotros abrimos un poquito la puerta y después nos deslizamos en el pecado y uno después se pregunta, ¿cómo llegué aquí? Y lo que no nos damos cuenta es que no resistimos el primer paso y los siguientes fueron más fáciles que el primero. Al primero le hicieron eso, pero ya con el segundo y el tercero ya no sintieron ninguna pena al hacer lo que hicieron. Entonces, una aplicación en cuanto a esto, de esta maldad de estos hombres es, resiste a la tentación del primer paso en falso o hacia el pecado. Otra cosa que mientras estábamos cantando estaba pensando. Hoy en día, cuando vemos estos hombres, estos labradores y todo lo que se está viendo en este tiempo de avasallamientos, usucapiones, a tal punto que la gente ni siquiera ya quiere alquilar algo hoy día. ¿Por qué? Porque tiene miedo ¿a qué? A que no los va a poder sacar, a que lo van a perder o le van a quitar. Y eso es esta sociedad en la que nosotros vivimos. Y algunas cosas, hermanos, también tenemos que pensar que aunque pueden ser legales, delante de Dios no están bien. Como por ejemplo, cito otra vez el usucapión, que este tiempo cada vez hay más de esto. No está bien. Y yo estaba pensando, ya yéndonos en el lugar, en la aplicación de los labradores. Tú eres, una pregunta, me estaba preguntando yo mismo a mí y te pregunto a ti. ¿Tú eres tan mañudo como estos labradores? ¿Tú eres tan vivo, como dicen, tan viveza criolla que algunos le llaman, como estos labradores? ¿Eres así? ¿Tienes maneras de hacer caminar a la gente que te debe, por ejemplo? ¿Tienes maneras de disimular, de mentir, de salirte con la suya como estos labradores? ¿Eres así? Y yo espero que la mayoría de aquí dentro de sí está diciendo no. O no tanto al menos. Y si es la respuesta, el punto es gracias a Dios. Gracias a Dios, porque vivimos en una sociedad llena de mañudos, ¿verdad? Llena de mañudos, mentirosos. Y sabemos muchos de nosotros cuántas veces también hemos hecho esto. Pero la respuesta es, ¿somos así? No. Y no es que podemos ser mejores que ellos, sino decir gracias a Dios porque ya ha habido cambio. Ya ha habido cambio. Cuando vemos nuestros propios familiares, nuestros hermanos, y vemos entre ellos los que se engañan, los que se enojan, los que hablan, lo que hacen, y miramos y decíamos, también éramos así, pero ya ha habido cambios. Ya podemos incluso a veces disculparnos, a veces humillarnos, y eso es porque Dios ya ha hecho una obra en nuestras vidas. El Evangelio está ganando más terreno en nuestras vidas. No somos como estas personas, aunque todavía falta mucho. Otra cosa que podemos ver en esta parábola, evidentemente esta parábola estaba dirigida a los religiosos y a los judíos en ese tiempo. Pero cuando comparamos la parábola de los judíos en ese tiempo y la iglesia cristiana, no solo católica, cristiana de este tiempo, hay muchas similitudes. Hay muchas similitudes. Por ejemplo, ellos rechazaban a los profetas que Dios les enviaba. Muchas veces la iglesia cristiana, y lo estamos viendo también en nuestra iglesia, rechazamos a los mensajeros que Dios levanta en nuestra vida. Cuando Dios pone una persona para trabajar tu vida y no te gusta, lo mejor es separarte de esa persona. A lo largo de la historia también podemos ver la misericordia del Señor en levantar hombres fieles para reconducir vez tras vez la iglesia que se desvía y se desvía. Pero eso pensando en nuestra iglesia, nosotros también somos como ese pueblo de Israel. Cuando muchas veces las autoridades, las personas que Dios ha puesto en nuestra vida, vienen y nos confrontan, nos exhortan, no nos gusta y no nos humillamos y rechazamos o hablamos mal de ellos y nos vamos y nos apartamos. Así eran también ellos con los profetas. Otra cosa, que si ustedes hablarían con estos labradores, seguro se justificarían a sí mismos, ¿verdad? Cuando uno hace maldad, ¿no? Como cuando Caín mató a su hermano Abel, no se fue con pena de haber matado, más bien se fue como victimizado, debía hacerlo, alguien tenía que hacer justicia. O como el hijo pródigo, el hijo mayor,
el hijo menor, hemos hablado mucho de esto. Cuando uno hace esas cosas, y si nosotros hubiéramos hablado con estos labradores malvados, ¿por qué hicieron lo que hicieron? ¿Saben qué harían? También se justificarían. Tú no sabes cada día lo que nosotros hemos cultivado para que después vengan y nos cobren de nada. Y así somos también nosotros como iglesia. Cuando nosotros hacemos algo malo, ¿qué pasa? Reconocemos que está mal. Normalmente lo que tendemos a hacer es a justificar nuestro pecado. Y aún si hemos hecho algo tremendamente mal, todavía incluso sentimos pena de nosotros mismos. Así era este pueblo, así somos nosotros. Otra cosa que vemos en una similitud de este pueblo judío con la iglesia es que este pueblo hizo lo que hizo. ¿Por qué? Porque querían quedarse con la viña. Querían ser ricos en un momento. Es decir, el materialismo, el mundo había entrado en sus corazones. Y nosotros también estamos exactamente ahí. Exactamente ahí. Muchas cosas en nuestro corazón han cobrado otra vez. Nos afanamos, trabajamos. Muchos de nosotros muchas veces no venimos a la iglesia, no hacemos muchas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar. Y no porque es lo básico, sino porque tenemos objetivos, tenemos metas. Y sacrificamos la iglesia, sacrificamos las cosas del Señor. Y eso es simplemente algo similar a lo que estos labradores tenían. Se habían materializado. Ellos no apreciaban al Hijo y muchas veces nosotros, por nuestro pecado y nuestra maldad, tampoco apreciamos a Jesús. Y decía un autor algo que hemos dicho también desde este púlpito: cuando nosotros entendamos realmente nuestra maldad, entonces realmente vamos a apreciar al Hijo. Hasta que nosotros no entendamos cuán malvados somos, no vamos a apreciar al Hijo. Y algo que yo puedo acotar acá, una de las bendiciones de los tiempos de enfermedad, es que cuando uno está en un tiempo de enfermedad le hace muchos compromisos y promesas al Señor. Si me sacas de esta, te voy a servir como nunca antes. Y otra de las cosas que va pasando es que mientras tú estás así, tú ves a los que no están mal ni de salud ni económicamente, pero te estás empezando a comparar con todos. Eso nos pasa a todos, creo yo. Y una de las cosas que uno va observando es que ellos están viviendo para sí mismos, pero yo voy a vivir para ti, Señor. Y entonces nos vamos preguntando y decir: si me das una oportunidad, entonces voy a vivir para ti. No, a veces hacemos estas cosas, pero una de las cosas que quiero apuntar acá es que creo que en la enfermedad uno aprecia a los que le están rodeando realmente para qué están viviendo o para qué estamos viviendo. Y nos damos cuenta que cuando Dios no toca ni la economía ni la salud, lo que realmente nosotros vivimos es para el tiempo presente. Y a veces Dios tiene que tocar nuestra economía, nuestra salud, para hacernos entender que esto va a pasar. Entonces tenemos mucho parecido. Hablando acerca del dueño de la viña, como ya habíamos mencionado, hay cosas que se pueden apreciar claramente. Y decíamos que el dueño es Dios, y se puede apreciar la paciencia y lo sufrido que es Dios. Cualquiera de nosotros ya hubiera tomado medidas. Muchos de nosotros incluso somos muy contenciosos. Cuando alguien viola uno de nuestros derechos, ya estamos rápidos para hablar o para discutir o para hacer prevalecer la justicia. Pero este Señor, este dueño de la viña, dice que uno tras uno, tenía mucha paciencia. Pero algo que era triste de estos labradores es que habían confundido su paciencia con debilidad. Como no había hecho nada hasta el momento, pensaban: nada va a pasar. Y eso es a veces lo que también nos pasa a nosotros. Cuando hacemos cosas malas y no nos pasa nada en ese momento, pensamos: Dios es como nosotros. Dios piensa como nosotros. Dios nos entiende. Y la razón que no ha pasado en ese momento nada es porque no siempre se cosecha en el momento que se siembra. La cosecha viene después de un tiempo de la siembra. Dios va a tomar medidas en su tiempo. Pero al mandarles una y otra vez, Dios es paciente. A veces nosotros en la iglesia estamos orando por hermanos y a veces pensamos: si yo fuera Dios ya hubiera tomado medidas, ya hubiera hecho eso. ¿Por qué Dios no está haciendo nada? Y la verdad es que Dios no es que no está haciendo nada. Dios está obrando. Y en su tiempo lo vamos a ver y lo vamos a entender.
Dios está obrando. Dios es paciente. Dios está dándoles más oportunidad. Muchas veces cuando hacemos cosas malas o otras personas hacen cosas malas, la única forma de Dios de tratar el tema no solo es como dicen Hebreos, que al que Dios ama disciplina. También otra forma con la que Dios trata con estas personas, como dice Romanos, que cuando uno hace algo malo, Dios en vez de darle directo la disciplina, dice que más amoroso, más paciente con esa persona, queriendo que esa paciencia, ese amor lo lleve ¿a qué? Arrepentimiento. Dios fue paciente, pero su paciencia tiene límites. Y algo que es obvio en esta parábola para nosotros es lo siguiente, hermanos, que todo lo que tenemos no es nuestro. Yo sé que eso es fácil decirlo y lo entendemos. Todo lo que tenemos se nos ha sido confiado. Cuando estos labradores daban de la parte que le correspondían al dueño, estaban reconociendo que ellos no eran los dueños, que había un dueño. Y esto yo estaba pensando, cuando nosotros damos a Dios lo que le corresponde, estamos reconociendo que no somos autónomos, estamos reconociendo que somos criaturas de Dios, como dice en el Antiguo Testamento, cuando aún damos ofrendas y dinero, ¿qué dice la Biblia? Lo que te damos, de tu mano lo hemos recibido. Cuando uno da es porque estás reconociendo que no somos autónomos, que no somos dueños, que hay un dueño. Y ese dueño a muchos de nosotros nos ha confiado muchos privilegios que cualquier momento, como estos viñadores, nos puede quitar. Y ahí nos va a ayudar a entender, con la salud, con el dinero, con lo que sea, que nada es nuestro. Que nada es nuestro. Y por último, yo estaba diciendo, es sorprendente que este versículo que habla de la piedra desechada y que se ha convertido en piedra angular está citada en tantas partes del Nuevo Testamento. En tantas partes. De hecho, ha venido a ser la tesis para muchos de los autores del Nuevo Testamento y de ahí desglosar todo. Como he dicho, eso se encuentra en Hechos. Cuando estaba, ¿recuerdan en Hechos? Cuando estaba este paralítico había sido sanado y estaban preguntando. Y entonces Pedro tiene que explicar, esta piedra que han rechazado, en piedra angular, es por él, es por esa piedra que este paralítico hoy tiene salud. O en Efesios, cuando Pablo está hablando diciendo esta piedra que ha sido rechazada se ha convertido en piedra angular y es por medio de esa piedra que nosotros tenemos entrada al Padre y por medio de esa piedra nosotros estamos creciendo. O en Primera de Pedro capítulo 2 verso 7 cuando Pedro está citando también esta piedra rechazada, Pedro está diciendo es por medio de él que somos un pueblo escogido, una nación santa. Y en Romanos la misma idea. Yo estaba pensando en esto, todos estos autores están diciendo es por él, es por él, es por él. Yo recuerdo una vez en la anterior iglesia teníamos una polera que tenía el logo que decía todo por Cristo, todo por Cristo. Y estaba pensando en esto y decía, y lo que están diciendo todos ellos es decir, esta persona que ha sido rechazada se ha convertido en la persona más importante de toda la historia. Y es por medio de él que hay sanidad, que hay salvación, que hay madurez, que hay crecimiento. Es por medio de él, todo es por él. Esa piedra rechazada, todo es por él. Yo estaba pensando en eso, todo es por Cristo. Si algo bueno ha llegado a tu vida ha sido por medio de Cristo. Todo ha sido por medio de él. Y yo creo que hay mucho más para pensar en esto, hermanos. Pero quiero animarles a pensar en esto. Esta semana en el devocional también pasado veíamos en Juan capítulo 21 cuando acababa Juan antes que empiece Hechos y ante estas preguntas de Jesús a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y yo estaba pensando en eso esta mañana y si Jesús nos pregunta a nosotros, ¿me amas? ¿Me amas? Y aunque nosotros somos bien, los reformados, bien teólogos, ¿verdad? Y esto es mucho sentimiento, yo lo sé, como lo concebimos el amor. Pero si Jesús nos preguntaría, ¿me amas?
Cuando yo entiendo que todo lo que tenemos es por medio de Cristo, cuando tú te enteras que todo lo que tú tienes ha sido por medio de alguien, vas a de manera natural reaccionar con un amor hacia esa persona que por medio de él has recibido todo. Y cuando nosotros entendemos que por medio de Jesús es todo, material, físico, espiritual lo que tenemos, entonces la respuesta es, ¿cómo no te voy a amar? Todo es por ti. Y eso es, creo, el punto principal de Jesús al contar y decir, van a recordar ustedes quién es esta piedra. Van a recordar quién es esta piedra. Hermanos, vamos a orar y creo que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a pensar en la paciencia de este labrador. Que Dios nos ayude a ser pacientes. Que nos ayude a ser agradecidos porque nuestra maldad no es como la maldad de estos labradores. Pero por sobre todo que nos ayude a entender que todo lo que somos y lo que tenemos es por Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Señor, sé que hay más cosas. Tu palabra es poderosa y nos anima y nos recuerda tantas cosas, Señor. Ayúdanos a recordar, Señor, que todo te pertenece. Todo es tuyo, Señor. Y no tenemos nada que reclamar. Y ayúdanos también a reconocer los privilegios que tú nos has dado, Señor. No solo a valorar eso cuando lo perdamos, Señor, ahora, Señor. Desde el perdón de nuestros pecados hasta cualquier cosa material que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos. Gracias una vez más por tu palabra. Gracias por la iglesia. Anímanos, Señor. Y ayúdanos en el día a día, Señor, a confiar en ti, a ser agradecidos, a vivir por amor a ti, Señor. Te agradecemos y oramos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.